Colombia y Ecuador atraviesan graves crisis energéticas. Son dos países que basan en gran parte su suministro energético en fuentes hidroeléctricas. La sequía ha disminuido el nivel de embalses, por lo que en Ecuador hay cortes de hasta 11 horas en el servicio de electricidad y en Colombia los ciudadanos enfrentan racionamientos de agua en la capital, en Bogotá. Ahora, para analizar este panorama, conectamos con Nelson Valdeón. Él es consultor en temas de energía y geopolítica energética y nos acompaña desde Quito, precisamente. Nelson, buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. De entrada le quisiera preguntar a grandes rasgos por qué Colombia y Ecuador están atravesando en estos momentos estas graves crisis. Rosa, muy buenos días a la audiencia de France 24. Efectivamente, mire, el cambio climático se ha venido advirtiendo hace varias décadas. Lastimosamente, la falta de previsión en nuestros países ha hecho que no se tomen las medidas necesarias para justamente invertir en lo que son fuentes hídricas para el mejor manejo de las aguas. En ese caso, a este momento se ha agravado la crisis del cambio climático, los embalses se han ido secando y eso ha hecho que básicamente países que dependen del agua, como la matriz energética de Ecuador y la de Colombia, pues estén en estos momentos en crisis. Ahora, una ventaja de Colombia es que en su mayoría de la generación eléctrica está delegada a empresas privadas, lo que le ha permitido mantener hasta ahora un país libre de apagones, a diferencia del Ecuador, que en este momento está sufriendo apagones de 11 horas diarias, como bien lo mencionó. Y usted señala que ha habido una falta de previsión por parte de ambos países. ¿Qué es lo que se debería haber hecho? Bueno, básicamente el tema por ejemplo, en el caso de Ecuador, hace 7 años que no se ha hecho mantenimientos a la infraestructura eléctrica y es bastante obsoleta. Y en el Ecuador es un poco más complejo, ya que la polarización política, el cambio constante de gobiernos, el cambio constante de autoridades, de ministros, ha hecho que no se enfoquen justamente en lo importante de lo que es tener energía. En el caso de Colombia, yo pienso que lo importante de Colombia es que también han tenido estos cambios políticos que ha hecho que la previsión y justamente la inversión en nuevas, en tanto en energía termoeléctrica, de termos, con tecnologías net zero, carbon capture que le llamamos básicamente, no se hayan invertido en su gran mayoría. Entonces yo creo que todo este tipo de cambio de matriz tiene que ser enfocada justamente a tecnologías que permitan mantener los niveles de demanda que tienen estos países. Recordemos que el consumo mundial por el tema de crecimiento de población y centros de datos, que es lo que más está absorbiendo, está llegando del 16 al 35%. India acaba de declarar que el consumo de energía llegará a un 35% más. Entonces, esa falta también de previsión de estas nuevas tecnologías, del nuevo consumo de electrónicos, ha hecho que realmente no se tomen en cuenta en las planificaciones de los planes energéticos de cada país, y eso ha hecho también que justamente esta demanda sobrepase a la oferta que existe. Entonces, esta planificación, esta visión de futuro ha hecho que los dos países, sobre todo el Ecuador, estén en este momento en un problema sumamente grave que está trayendo pérdidas económicas bastante fuertes que están impactando a la población. Y, Nelson, ¿habría alguna manera de gestionar estas crisis sin que los principales afectados fueran los ciudadanos de a pie? Como decíamos, recordemos, en Ecuador son apagones de electricidad de hasta 11 horas. En la capital colombiana, en Bogotá, son cortes de agua de 24 horas que a menudo sobrepasan esta jornada porque el agua no regresa exactamente después de estas 24 horas. Es un impacto muy fuerte en la población que no sé si se podría evitar tomando otras medidas. Mire, tomemos en cuenta que el planeta está 72% cubierto de agua, o sea, sobre el agua. El tema es cómo se gestiona. Hay países, por ejemplo, como el caso de Israel, que ha logrado gestionar bien sus fuentes de agua para desalinizar y tener agua potable constantemente. El tema de, siendo un desierto, tienen energía constante, ya que recurren a energía nuclear, a energía solar. Entonces, básicamente, ese es un ejemplo claro de que nuestros países podrían haber evitado siempre y cuando se haya planificado. Claro, pero si esta planificación no se ha dado de antemano, ahora en lo inmediato, en el corto plazo, ¿se podría gestionar de otra manera?
Bueno, yo pienso que sí. Por ejemplo, en el caso de Ecuador sería muy importante impulsar la iniciativa privada, delegar todo lo que es del sector petrolero. Recordemos que está totalmente demostrado que ha sido muy difícil hacer la transición energética. Necesitamos mucho el recurso económico que nos genera el petróleo para poder tener inversiones fuertes en la transformación energética, en eólica, geotermia, solar, que son infraestructuras bastante costosas que se necesita invertir mucho dinero. Entonces, en ese caso, pues, la delegación al sector privado es sumamente importante, ya que son los únicos que tienen la capacidad económica, humana y sobre todo recursos que les permite actuar de una manera inmediata sin tener que pasar la burocracia que tiene el Estado. El Estado genera mucha ineficiencia que hace que justamente estos procesos sean tan largos, corruptos, bastante tediosos, con muchos permisos que hacen que esas inversiones se frenen, y eso de alguna manera hace que este momento hagan que la población sea la más afectada. Entonces la sugerencia básicamente siempre es tratar de legar al sector privado, y para evitar justamente los mensajes de privatización que vienen los ciertos segmentos a veces a polarizar, pues realmente los paquetes accionarios tienen que ser con control del Estado en las empresas, más de un 50%, y el resto tiene que ser delegado a accionistas privados que permitan justamente que esa movilidad, agilidad que les permite este tipo de acciones y eficiencia sobre todo, porque en este punto hay que tomar en cuenta que hay que ser eficiente. Cada vez serán más fuertes las... Y Nelson, esta promoción que usted señala de las actividades de explotación de los combustibles fósiles no puede alimentar precisamente esta crisis climática que al mismo tiempo se expresa en estas sequías que están afectando pues tanto el Ecuador como Colombia. Lo que pasa es que ahora podemos hablar de tecnologías de avanzada, por ejemplo, las tecnologías net zero o las carbon capture. El problema no es la extracción petrolera. El problema son las emisiones de CO2 que todos, las vacas, los humanos, todo momento, actividad humana genera CO2. Ese es el verdadero problema. Entonces, yo pienso que justamente para evitar este tipo de distorsiones, tenemos que trabajar más en tecnologías que permitan justamente mitigar el CO2 y que nos permitan tener actividades productivas. Ha sido totalmente difícil reemplazar los combustibles. Mire, el mundo está al día de hoy consumiendo 103 millones de barriles de crudo al día. Es el combustible más barato. Ha sido muy complicado cambiar la matriz hacia energías verdes. Se está haciendo el intento y el esfuerzo, y eso no tiene que parar. Pero básicamente, mientras tengamos justamente esta energía que está consumiendo la humanidad, pues tenemos que buscar tecnologías que mitiguen justamente el cambio climático a través de evitar la emisión de CO2 con estas tecnologías que le menciono.